sabe, más se le va a demandar. Cada vez que yo estudio más y aprendo más, cada vez se me hace más estrecho el camino para caminar. Porque voy teniendo más conocimiento y más tengo que cumplir. Pues se me va a demandar de todo esto que yo estoy enseñando. En cambio, el que viene, él no se le va a demandar porque él desconoce totalmente. Además, que el que viene con unas ganas de servirte, que viene temprano, no falta nunca las dorcas, está orando siempre. Hay una persona que es materia dispuesta para todo. Entonces él entra, pero tiene un portón grandísimo para entrar. Por eso que Jesús le dijo a los fariseos que conocían la ley, les dijo: los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes camino al cielo. Porque claro, los publicanos y las prostitutas desconocían la ley, pero estos eran doctores. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta, hermanos, miren, Jesús nos trae a nosotros o nos lleva a nosotros a tener una nueva mente, creo yo. No por eso decíamos, creo que ¿quién fue que leyó Romanos 12:2? Que tiene que cambiar la mente, porque Jesús, la ley decía: no matarás. ¿Qué es matar? Quitarle la vida a otra persona. Pero la gracia dice que cualquiera de nosotros que le llame fatuo, que quiere decir tonto, a su hermano, ya está expuesto a la condenación. O sea, con que vos pienses mal del hermano, este es más tonto, no aprende más, ya estás expuesto a ir a la condenación, no precisás matar. La ley decía: no cometerás adulterio. Es ir, en el caso de los varones, tener relaciones con otra mujer que no es mi esposa o con una mujer que está casada con otro hombre. Eso es adulterio. Pero la gracia dice que cualquiera que mire la mujer de su prójimo y la codicia en su corazón, ya está adulterado, ya es adúltero. Entonces, ¿qué nos dice la gracia a nosotros? Que tiene que haber un cambio de pensamiento. Los fariseos tenían unas túnicas impresionantes, tremendos, las túnicas, el turbante, todo. Pero el corazón, el Señor dijo que era como un panteón, porque vio que el panteón, la tumba, con todo respeto a los difuntos, pero la tumba está llena de flores, siempre bien arregladita, pero adentro ¿qué hay? Hay huesos, pudredumbre, olor feo, huesos secos, gusanos. Y así está el corazón de muchas personas. Unos trajes espectaculares, los vestidos no se imaginan, pero el corazón sí, para cualquier lado. Entonces necesitamos ser nosotros, hermanos, originales, podría ser la palabra, sinceros con Dios, sinceros con nosotros mismos, tratar de tener una relación bien con Dios. No es que solamente la relación con Dios, por eso yo les aclaraba de que Dios no está en el templo y que Dios está en tu corazón. Igual a donde vos vas, ahí va Dios. Una oportunidad me usó el Señor acá para desbaratar una banda que andaban robando chocos. ¿Se acuerdan o no? Pero, o sea, cuando cruzaron el alambre las hermanas, cruzaron el alambre con sus vestidos y todo, y el Señor iba con ella. ¿Usted cree que el Señor se quedó en el auto? Digo, no, yo me quedo en el auto, cuando no te voy a robar, yo no me meto. El Señor iba con ellos también. Entonces, fíjense ustedes que esa es nosotros nos da risa, ¿no? Pero esa es la realidad. Dios no se queda acá en la iglesia, Dios sigue con nosotros. Por eso decía el salmista: ¿dónde me voy a esconder? Si voy hacia arriba, allá está Dios. Si voy para abajo, allá está Dios. Donde me meta, allí está el Señor. Fíjense entonces, como les decía, la guerra que se produjo en el cielo, ¿no? Con la oración de Daniel. Daniel solamente pedía que el pueblo sea liberado, pedía algo que esté a favor de la voluntad de Dios. Usted descubra cuál es la voluntad de Dios con respecto a determinadas cosas. Usted quiere orar por la pastora, bueno, pídale a Dios cuál es la voluntad de Dios, porque la Biblia nos enseña ahí en Romanos 8:26 que nosotros no sabemos cómo orar, que el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Si quieren anotarlo, fíjense primero, a ver, alguien que lo busque, Romanos 26, 8, porque 8:26, que por ahí me puedo equivocar en el versículo. Si de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está. ¿Vieron? No sabemos cómo tenemos que orar. El que intercede por nosotros
es el Espíritu Santo. Con gemidos indecibles, ¿qué quiere decir en lenguas? Con gemidos indecibles es en lenguas. Claro, sí, orando a Dios. Miren, ¿yo cómo hago? Lo primero que hago es ponerme a adorar a Dios. Le adoro como Él nos creó para que le adoremos. Yo siento la presencia de Dios. Cuando siento que Él se manifestó, empiezo a hablar con Él. Le pido perdón primero, porque como les decía, por ahí no me siento digno de estar en la presencia de Dios, pero Él me hace digno, así que le pido perdón. Y después a mí me saben aparecer las caras de las personas. No digo que a usted le tiene que aparecer las caras, cada cual tiene su forma de cómo Dios le muestra. Yo veo las caras, por ejemplo, veo la cara de Luis y empiezo a pedir al Señor, te pido por Luis. En el momento que le digo te pido por Luis, yo no sé qué es lo que le pasa a Luis, pero me empiezan a venir palabras y empiezo a pedir a Dios que le dé trabajo, que salga de la situación, que lo fortalezca, en fin. Dios me da palabras según la voluntad de Él. Es así como funciona y así como se debe de hacer. Creo por ahí, cada cual, o sea, la oración es muy personal. ¿No? Pero vieron que hay personas que el Señor te pide por no entendió ni él lo que dijo. Entonces por ahí pedirle, fíjense que cuando se dio la orden al ángel, ¿no? O sea, la razón fue lo que él pidió, la voluntad de Dios. Pero cuando se dio la orden de que el ángel venga con la noticia, fue cuando él dispuso su corazón a entender y a humillarse delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén esa palabra? ¿Cuántos están dispuestos a entender y a humillarse delante de Dios? Porque es ahí donde Dios abre los cielos y dice, bueno, vayan para allá con esa ofrenda, vengan para acá con ese mensaje, traigan esto para acá para la sanidad. Y ahí es donde Dios comienza a proveer. Lo importante de todo es que nosotros entendamos esto. Los príncipes. El príncipe del reino de Persia, Miguel, los reyes de Persia y los reyes de Grecia son arcángeles que están puestos sobre diferentes naciones. ¿No? En nuestro país hay un arcángel o un ángel puesto para que nuestros presidentes roben a mansalva. ¿Sí? En eso, fíjense, cuando hay robo, hay mentira, hay traición, hay, ¿cómo es? Que se llama lo otro, desvalorización, o sea, se pierden los valores, no hay códigos. Fíjense en nuestro país, no hay códigos. O sea, no hay códigos, que quiere decir que a un pibe le da lo mismo robar a una abuela que robarle a otro compañerito de la escuela. No hay código. O sea, antes los chorros no robaban en el barrio, los chorros robaban en otros barrios, ahora te roban hasta vos mismo, te descuidas. O sea, se están perdiendo los códigos, se están perdiendo los valores, pero es porque hay un espíritu que predomina en nuestra nación y que ese es el que maneja y manipula todo lo que se llama gobierno. En cada provincia, por ejemplo, en mi ciudad hay un espíritu de muerte, suicidio. En Hacha se suicida a razón de un chico por año. Hasta de 13 años, se ahorcó una nena de 10 años. 13 años, 15 años, 17. Resulta que en los tiempos de la colonización, en los tiempos de la conquista del desierto, allá del oeste, de la Pampa, el último tehuelche se ahorcó ahí en el Fortín, en la Quinta General, en Hacha. Quedó rodeado ahí por los militares, los milicos se le decían en aquellos tiempos, quedó rodeado ahí y ahí se ahorcó. Ahí hubo un fortín hasta hace poco tiempo, lo sacaron, el fortín ese. Ahí es donde viene un grupo, un chamán y no sé qué otros más, cuando los traen ahí los de cultura, los traen ahí a ese lugar donde ahora ya no está más el fortín, pero ahí hacen ritos. Y ahí hacen el ritual de la Pachamama y bueno, un montón de cosas, todo ahí, ¿no? Entonces, en Hacha hay un espíritu de suicidio, de muerte, a razón de uno por año. Nosotros luchamos en Hacha contra la depresión, contra el abandono, contra las personas que ya son mayores de edad y tienen miedo porque se están muriendo los amigos. O sea, la gente antes pasaba por Hacha, o capaz que ustedes lo han escuchado, y decían, en Hacha la que no es prostituta es borracha, con otras palabras. Bueno, entonces la gente tiene una autoestima muy baja. Nosotros somos los indios de Hacha. Yo lo he escuchado por ahí en las estancias, los rusos, ¿no? Acá en los campos. Los negros de Hacha vinieron a quitarlo otra vez. Yo no soy negro. Y soy de Hacha. Me quedan mirando, mejor no me dicen nada. Entonces hay esa, ¿no? Como esa opresión, ¿no? de la gente sobre la ciudad, y nosotros luchamos, los pastores ahí
luchamos contra todo ese tipo de cosas. Entonces, como además de pastor, como evangelista, yo sé, para entrar a un pueblo, a una ciudad, a predicar como ahora, yo tengo que abrir las antenas, a ver a qué me enfrento. Y paso a veces semanas enteras orando antes de venir para ver a qué me enfrento. Y a qué me enfrento, a qué me enfrento. Entonces, ustedes, por eso yo les preguntaba, ustedes que viven acá, más o menos deben saber a qué se enfrentan, cuáles son los espíritus que predominan la ciudad. Ahí lo vemos, un ejemplo le doy de los gobernantes poseídos o dirigidos por el mundo espiritual. Alejandro Magno, ¿saben quién era? Alejandro Magno fue una persona, uno de los conquistadores más grandes que han existido en el mundo. Ese es el príncipe de Grecia, que leyeron ahí diciendo. El príncipe de Grecia vendrá. Claro, vino el espíritu, el ángel, pero se manifestó en la vida de Alejandro Magno y ese conquistó parte de la India y casi todo el territorio conocido. También murió joven, 33 años. Claro, de ese habla la Biblia en Daniel, donde dice que de un cuerno pequeño salieron 4 cuernos y de esos 4 cuernos salió otro cuerno que fue el que hizo la expiación en el templo. O sea, Alejandro Magno tenía 4 generales. Cuando Alejandro Magno murió, esos 4 generales, que eran Silímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casano, tomaron el gobierno y ellos se repartieron entre sí las tierras. Casano fue el que quedó a cargo de Israel. Y de Casano después surgió Antíoco Epífanes, que fue el que hirvió un cerdo y lo volcó en el templo, que eso es la abominación desoladora que dice Pablo. Entonces eso, hermanos, ahí vemos claramente cómo los demonios manejan a los gobiernos. Por eso es que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta y orar por nuestro intendente. No sé qué hay acá, intendente o intendenta. Intendente, orar por el intendente. No podemos pedirle al Señor, como decíamos hoy, que Dios tome el dominio y el control de la mente de él. Le podemos decir, la pastora tiene la autoridad para decirle, señor intendente, cuando usted lo vea, no le molestaría que nosotros en la iglesia oremos por usted, porque es muy importante que él quiera. Porque Dios no es un Dios a la fuerza. O sea, pero si nosotros oramos así sin que lo sepa, casi que no le llega. Claro, lo que nosotros tenemos que tener es el consentimiento de él. Miren, Luis, si vos querés, Dios quiere. Si vos te levantás, Dios se levanta. Si vos te quedás sentado, Dios se queda sentado. Y si vos no querés, Dios no hace nada con vos. Dios siempre respeta la decisión de la persona. Cuando alguien se va a suicidar, ¿ustedes creen que Dios no se manifiesta? Yo intenté suicidarme 4 veces. Yo sé que Dios se manifiesta. Por eso creo que estoy acá. Sí, porque cuando me iba a matar realmente se me apareció Dios. Y no me maté. Decidí buscar a ver qué me había pasado. Alguien me dijo que fue Dios, tuve un encuentro con Jesús y me vine a la iglesia. Hace 20 años de eso. Entonces yo creo que Dios se manifiesta. Ahora, ¿saben por qué digo lo del suicidio? Porque mucha gente me ha dicho, ¿por qué se suicidó el chico de 12 años? ¿Cómo Dios no? ¿Por qué Dios lo permite? Y ellos creen que Dios le puede decir, sacarle el arma y decirle que no se mate. No, Dios respeta el libre albedrío. Dios se manifestó, segurísimo, que se manifestó a la vida de esa persona para que no lo haga, pero Él decidió matarse. Es una decisión propia de la persona. Entonces, Dios lo hace si usted quiere. Ahora, en esto nosotros tenemos que, como les decía, decirle al intendente, no le molesta que oremos, seguramente que va a decir que no. ¿Quién no quiere que le ore? Capaz que no va a querer que lo ores públicamente, pero yo no me refiero a eso, sino acá es poner cadena de oración. Y pedirle al Señor que lo liberte. ¿Cómo estamos con la hora? Llevo 1 hora y 4, ya estoy terminando igual. Se está terminando. ¿No? ¿A qué hora empiezo? Estamos bien igual, ya estoy todavía dentro de los parámetros, así que 1 hora y 4 llevo. Pero ya termino. O sea que faltan 45 minutos más. Entonces, bueno, ahí vemos lo que quería mostrarle con eso de Daniel, es cómo los ángeles o los demonios operan a través de los gobernantes, ¿no? Que esa es la estructura un poco de Satanás. Decíamos entonces también que la forma de conmover los cielos es a través de una oración según la voluntad de Dios, y la otra es estar dispuesto a entender, o sea, a aprender y a humillarse. Ustedes están dispuestos a aprender porque vinieron. Ahora, ¿están dispuestos a humillarse delante de Dios y decir, Señor, yo no entiendo, no sé, yo vengo acá para aprender, Señor, tú sabes que yo sin ti no soy nada? O sea, a eso me refiero. No de reconocer que delante de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la formación de Dios, no somos nada. No éramos nada antes
Y si lo rechazamos ahora, menos. Vieron que, bueno, Miguel tenía que volver a vencer al ángel, creo que era el ángel de Persia que estábamos viendo. Hablamos también sobre el príncipe de Grecia. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Atiendan, por ahí puede ser alguna necesidad. No, está bien. Efesios 4, Efesios 2. Después que Satanás cae y establece su... Efesios 2, perdón, pastor. Sí, 2, capítulo 1 y 3. Su gobierno, la palabra clave para definir ese gobierno, todos los que integran ese gobierno, es rebelión o rebeldía. ¿Sí? Todo lo que se opone a Dios es rebeldía. Si una persona se opone a la voluntad de Dios, está en rebeldía. Por eso es importante siempre tener en cuenta nosotros de que cuando los pastores nos dan una orden, yo entiendo como pastor que lo hago dirigido por Dios. Por lo menos yo le pido a Dios dirección cada vez que voy a tomar una decisión. ¿Me van siguiendo o no? Si alguien no acata esa directiva sería o esa orden, esa persona automáticamente se pone en rebeldía en contra de Dios. Y usted va a notar que al ponerse en rebeldía en contra del líder, ya sea el líder de hombres, el líder de jóvenes, el líder de Dorca o la pastora, usted va a empezar a sentir un rechazo, porque no está de acuerdo. Está, como dirían los chicos hoy, en palancas. Está en rebeldía. Entonces todo lo que se opone a la voluntad de Dios está en rebeldía. Les digo esto para que tengan siempre en cuenta, porque pareciera ser que nosotros los pastores no tenemos dirección de Dios. ¿No? Pareciera ser así, por ahí, como que, pastor, ¿cómo te sacó a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Que esto nada que ver con Dios. Por eso digo que pareciera ser de que nosotros, me incluyo yo también, porque en la iglesia también pasa, siempre hay algún hermano que no está de acuerdo con las decisiones que tomamos. Nosotros siempre le decimos, si ustedes no están de acuerdo, pregúntenme por qué tomé esa decisión. Vamos a suponer, vamos a levantar a Lucy como músico, para que participe en el grupo de danza o de coro. Entonces yo sé por qué lo hago. Seguramente como pastor ya debo haber orado, ya debo haber pedido la dirección de Dios, Dios me debe haber mostrado, la habré soñado, no sé, pero algo Dios me debe haber mostrado para yo tomar esa decisión. Algunos quizás van a decir, a Lucy, la hija de Mario. ¿Me explico? O sea, como que puede haber, entonces cuando existe esa duda, si me lo permite decirlo así, hacer que sea pastor y diga, el pastor, mire, no entiendo por qué la puso a Lucy de músico. Y el pastor le va a decir por qué. Pero no juzgue. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No juzgue, porque usted no está en relación con Dios como la están los líderes. Por algo son líderes, por algo están puestos en una iglesia y por algo hace la cierta cantidad de años que están. Y que han permanecido y que van a permanecer también. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas, aunque a nosotros nos parezca que no es de Dios. Miren, yo me he equivocado. Y saben qué hice, me paré ahí en el púlpito y dije, hermano, me equivoqué. Y los hermanos dicen, amén, pastor, amén, todo bien, amén. Entonces nosotros tenemos un grupo de gente que son un grupo de gente, creemos nosotros, un poco más maduro que el resto. En nuestra iglesia le llamamos diáconos, creo que acá le llaman oficiales. Diáconos también. Diáconos. Claro, que es como sería el oficial. Es el diácono, si me voy yo, queda con un diácono cargo de la iglesia. Algo así, el unge, predica, bueno. Esos diáconos son personas supuestamente un poco más maduros que el resto. Entonces tengo un grupito de 5 o 6 hermanos de esos que cuando ellos ven que la cosa está bien, que dijo se fija en la Biblia y no consigue el versículo, nada, cuando me bajo el pastor, yo que usted dijo sí, ¿y dónde está eso? Y en tal parte, y lo buscamos y no está.
Aparte que el diácono dice, aparte que acá dice, porque en mi iglesia todos estudian. Mínimo todos tienen un bachillerato en teología y consejería ministerial para poder predicar ahí. En nuestra iglesia tiene que tener estudio, no cualquiera se sube a enseñar a la gente, porque lo que usted dice, tanto puede formar como lo puede deformar. Todo lo que usted diga, los demás lo aprueban, o no, pero la mayoría lo aprueban, y salen haciendo como usted dice. Y si usted, si me permite la expresión, vamos a decir, si yo digo cualquier cansada, los hermanos después van a tratarlo como el ganso. ¿Se entiende o no? Entonces es muy importante que la persona tenga una capacitación y una formación, que ya vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque esto después, que es la estrategia de Satanás, tener todo medio no muy claro, ¿no? Que la gente no esté muy claro con lo que se está diciendo, con lo que se está enseñando, para crear confusión, para finalmente sacarlo después de la iglesia. La finalidad de Satanás siempre es sacarlo para que termine adorándole a Satanás en el mundo. Entonces, después tenemos, decíamos en Efesios, ¿lo encontraron? Efesios 2, 1 al 3, ¿alguien lo puede leer? Permiso, pastor. Sí, está bien. Y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vosotros deleitos y pecados. En vuestros deleitos. Delitos, y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobedientes. O sea que eso éramos nosotros, ¿se acuerdan? Cuando no conocíamos a Dios. Andamos en todo eso. O sea, eso, ¿para qué leemos eso? Para que nosotros veamos que nosotros vivíamos en rebeldía antes. Y que Dios nos libertó al venir nosotros a los caminos del Señor. Y por gracia y misericordia, hoy estamos en los caminos de Dios. O sea, ya para terminar, decíamos entonces que el pecado principal es el orgullo, que tenemos que tener cuidado con eso, y Satanás tiene dos propósitos principales: dominar a toda la humanidad y recibir adoración. ¿Sí? Dominar a toda la humanidad para que todos hagan lo que él quiere y recibir adoración. La adoración, decíamos hoy, que lo asemeja a Dios, porque solamente a tu Dios adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios y fuera de mí no hay otro. O sea, cuando alguien adora a Satanás, lo está haciendo igual a Dios. Esa adoración se llama brujería. El nombre para calificar ese tipo de adoración se llama brujería. La brujería o la adoración a Satanás tiene varias formas. Puede haber muy sensuales y puede haber violentas. Como por ejemplo, los indios en Estados Unidos, hay una aldea, sería una reserva indígena en Estados Unidos, que ellos adoran al dios Sol y lo adoran clavándose garfios o anzuelos en las carnes y se arrancan las carnes. Y eso lo hacen para adorar al Sol, que es su dios. Así que ese tipo de adoración, el diablo lo plasma en la humanidad y eso se llama brujería. De ese tema vamos a hablar esta noche a partir de las 20 horas. Así que hasta acá es este taller. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún versículo que no alcanzaron a anotar? Cualquier duda es, o sea, cuando oramos por los enfermos, decimos Dios sana a los. Estamos equivocados, me parece. Decimos Dios sanador, pero ya estábamos sanados. ¿Cómo sería hacer la oración? La oración es una oración de declaración. Declaramos Declaramos que está sano. te declaro sano. Exactamente, que está enfermo y dice, bueno, ¿usted qué problema tiene? Porque la persona viene porque realmente está enferma. El tema es que todavía la persona posiblemente no conozca o no sepa que Jesús en la cruz ya murió por ella y ya lo sanó con sus llagas. Entonces lo que nosotros hacemos, como tenemos poder en la boca, la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y la muerte, o en la lengua. Entonces, como tenemos ese poder, nosotros con el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado como ministros del Evangelio, yo declaro que eres sano en el nombre de Jesús.
Y una pregunta, si, como es que decía, si nosotros ya sabemos eso, ¿no? Que Dios nos sanó todo, pero si llegamos que estamos, entonces a veces cuando creemos que estamos enfermos es porque estamos creyendo que estamos enfermos. Conforme a tu fe será hecho. Entonces, Jesús no dijo conforme a mi fe sea hecho, sino que dice conforme a tu fe eres hecho, o eres salvo, o refiere que salvo en algunas partes que él menciona, conforme a tu fe eres salvo, se refiere conforme a tu fe eres libre, limpio. Salvo es sinónimo de limpio. Nosotros somos salvos, bíblicamente o en hebreo significa que nosotros somos limpios del pecado. Yo tengo otra pregunta, no sé si me estoy adelantando. Cuando nosotros, o sea, cuando la tierra se crió, Satanás estaba en la tierra, ¿verdad? No, cuando se creó no. No, estaba en el cielo. Porque fíjate que hay ese versículo, el primero, está dividido por un punto. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entre ese punto creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pudieron haber pasado muchos días o muchos años. Por eso es que se encuentran restos fósiles de millones de años. ¿Cómo decir millones de años si bíblicamente hay 6 o 7.000 años? Es porque hay cosas, por ejemplo, dice, en el primer día creó Dios, en el segundo día creó, en el tercer día. No es un día como nosotros tenemos, no se olviden que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, los tiempos de Dios no son como nosotros. Nosotros necesitamos un tiempo de hora porque nuestra mente es limitada y necesitamos ordenar ese espacio. Pero Dios no tiene un tiempo, Dios es. No hay, él dice, viste que por ahí dice, las naciones te esperan, hay un ministerio, no sé, apostólico, profético. Es algo que se va a cumplir, no es que se cumplió, no es que no, pues ya las naciones me esperan y arrancaron las naciones. Y todavía no. Entonces siempre es importante entender eso, el tiempo, Kairos se llama, el tiempo de Dios. Si es el tiempo de Dios, la profecía o la palabra que se te habla, se declara. De hecho, ahora yo di una enseñanza y ustedes van a tener que hacer algo, pero no lo van a poder hacer ahora. Les va a llevar un tiempo empezar a tener en cuenta, ¿no es cierto?, el poder de Satanás, todo ese tipo de cosas, que es lo que vamos a estudiar a la noche también, que es la brujería y que se practica en la iglesia. Ahí les tiré un bomboncito, que vayan practicando de lo que se viene a la noche. O sea, la brujería que se practica en la iglesia, no la manipulación, la mentira, el engaño, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso lleva un tiempo para aprenderlo como las otras. O sea, digo esto para que más o menos se entienda la pregunta que vos me hacés. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, posiblemente Satanás estaba en el cielo. Pero cuando la tierra estaba desordenada y vacía, ahí posiblemente se ha sido suelto a la tierra y él fue el que la descompaginó. Más o menos lo entiendo así. ¿Alguna otra duda? ¿A qué hora comemos? ¿Cuándo comemos? ¿Cómo lo hacemos? Manténgalo apretado.